Las antiguas tradiciones hablan que todos tenemos un primer alma, un alma increada, y que a través de una grieta podemos llegar a contactar esa primer alma. Adentrémonos en los misterios de la conciencia, en los misterios de la cultura, en los misterios de la sociedad y en los misterios de esto que llamamos realidad. Los invitamos a mirar, a ver, a sentir, a escuchar a través de esa grieta de lo increado. ¿Ya estamos en el 27, Chinaski? Sí, señor. Qué bárbaro. Buenas tardes, Guido. Buenas tardes, Berlanda. ¿Cómo anda? Los estaba por presentar, pero se me adelantaron hoy nuevamente. Somos 4 y 5 con Cristian. El quinto grietólogo. Tengo este tono de voz, Berlanda sabe por qué. ¿Estás jugando a la locución otra vez? No, vengo de un curso acelerado de chamanismo con el señor Chuck Norris. ¿Con Chuck Norris? Sí. Así que, tranquilo, ¿eh? Me gusta. Bastardo, ¿No sabe que recién teníamos una información que ahora la queríamos, y ahora hablando en serio, independientemente que no dudo que usted haya estado con Chuck Norris? Pruébeme. No tengo ganas. Que la semana pasada nosotros comentando a partir de esto de que justamente empezamos el programa hablando de la posibilidad de lo que habláramos era terapias alternativas, y hacíamos la aclaración que esto no tiene que ver con una terapia alternativa, sino con distintas corrientes dentro de lo que es la psicoterapia. Y hacíamos también la referencia a que hasta ahora, digamos, la Facultad de Psicología de la ciudad de Rosario, en realidad una facultad de psicología era una facultad de psicoanálisis, porque básicamente se daba psicoanálisis y se daba muy por encima o muy poco de otras corrientes. Pese a que fue la primera facultad en Argentina, seguro, de haber tenido una cátedra de parapsicología, que en aquel momento la dirigía el doctor Muso, y tenemos la suerte, y la vamos a traer acá al programa, la grabación, porque la última nota antes de que falleciera el doctor Muso en el año 1987 se la hicimos en un programa de televisión que teníamos que se llamaba Universo Vivo, donde hablaba de los comienzos de esta primera cátedra de parapsicología en la Facultad de Psicología de la Universidad de Rosario. Y todo esto viene a cuenta porque pasó algo, doctor Villegas, con la Facultad de Psicología. Sí, fue noticia, digamos, incluso en la televisión, diarios y demás, en la ciudad de Rosario, que la CONEAU, de alguna manera, vino a intervenir en la Facultad de Psicología y tienen que adecuar un nuevo plan de estudios que contemple otras corrientes psicológicas y terapéuticas, otras teorías, que no sea exclusivamente el psicoanálisis o el psicoanálisis lacaniano, claro. Bueno, eso me parece una cuestión fantástica, porque justamente el programa pasado habíamos hecho esa referencia, y mire usted, lo que dice la grieta es que usted sabe que abre caminos en la realidad, en el mundo de la realidad. Es que la grieta, y usted, Viega, también sé que tiene contactos con la gente de Facebook, muy personalmente. Sí, muy personal. Puede sacar cosas de páginas de determinadas personas. Somos amigos de Zuckerberg y justamente ahora tenemos acciones también en WhatsApp. Claro. Así que y este dato para los oyentes que nos escuchan, la CONEAU es el organismo a nivel nacional que justamente se encarga de monitorear, digamos, cómo son los planes de estudio de las diversas facultades. De hecho, también ocurrió con la Facultad de Medicina, donde ocurrió también con la carrera de posgrado. Por ejemplo, dentro de la Facultad de Medicina está la carrera de posgrado de psiquiatría,
y hubo que pasar, digamos, el examen de la CONEAU para que justamente la facultad sea la que otorgue el título de especialista en psiquiatría a aquellos que hacen la residencia, digamos, en esa carrera. Y ya que estamos, voy a tirar una profecía. Escuchen bien toda la profecía del doctor Viegas. Siendo Agárrense también la gente de la facultad, de la escuela de antropología, de la UNR. Agárrense. Se viene la CONEAU también ahí, ¿eh? A ver. Esta es la que les tiro como una profecía. Muy bien, muy bien. Y en definitiva, todo esto tiene que ver, ni más ni menos, con el hecho de que en el ámbito universitario, lo planteamos así medio en broma, medio en serio, pero lo real y lo concreto es que la idea, la ideología, digamos, que tenemos de este programa y la ideología que tenemos cada uno de los que hacemos la grieta a nivel personal, que justamente y en el ámbito universitario, o el ámbito universitario, debe abrirse a toda una serie de corrientes nuevas que surgen a partir de descubrimientos nuevos, fundamentalmente muchos que tienen que ver con la física cuántica y demás, donde se plantea que quizás la conciencia es otra cosa, la vida es otra cosa, hay nuevas formas de investigar. Hoy día sabemos, y lo vamos a hacer en los próximos programas, vamos a tratar sobre algo que fue una gran duda que tuvieron los antropólogos y arqueólogos durante mucho tiempo, que era qué significaban las pinturas rupestres, qué significaba de pronto círculos pintados en las paredes de piedra, manos, especie de rejillas, si eran pinturas abstractas porque se le ocurría o tenía otro origen. Y hoy se sabe a partir de justamente de algo que usted aquí en Rosario es uno de los que va en avanzada con este tema, que es la antropología transpersonal, que de alguna manera, investigando la conciencia, los antropólogos y participando de experiencias que participaban los pueblos de la antigüedad, pudieron descubrir que todo esto tenía que ver con estados no ordinarios de conciencia. Es decir, hay toda una corriente científica que novedosa, nueva, que debe empezar a darse en la universidad, y bueno, creo que de alguna manera se empieza a abrir camino. La Facultad de Medicina también tiene materias que hablan de este tipo de cuestiones y demás, así que... Y sobre todo que también a un nivel macro se van derribando también los viejos paradigmas, donde hoy en día las fronteras entre la filosofía, la ciencia, el arte y la cultura en general se están desdibujando, ¿no? Entonces también esto hay que tenerlo en cuenta para ir avanzando hacia futuro y no quedarnos en un viejo paradigma anquilosado, ¿no? Por eso siempre dijimos que, y esta es la idea, ya lo dijimos en varios programas, y la filosofía de la grieta, la ignorancia se combate con información, que es lo que pretendemos dar aquí a partir de estos micrófonos. Y para informarnos, ¿a quién trajimos nuevamente? ¿Cómo le va? Buenas tardes. El doctor Señor Raúl Porcel. Exactamente. Nuevamente, psicólogo rosarino. He recibido durante sí. la semana y también acá en Facebook Sí. Muchos lindos comentarios sobre lo que estuvimos charlando en el programa anterior. ¿Nuevos pacientes quizás Sí. para el doctor? No sabemos. No sabemos. Potenciales dando Potenciales. vuelta. Potenciales dando vuelta. Claro. Así que vamos a recordar los teléfonos. Sí. En otro momento. Porque no están Porque no están acá arriba de la mesa. No están a mano. Ahora nuestro operador estrella, Cristian, nos va a pasar los teléfonos, así que si alguno está interesado, puede De llamar. cualquier manera también a la estamos radio. en el Facebook. Si no que por es Facebook, La en la- grieta de lo increado. Sí, ahí nos Y encuentran. el aburrido Twitter lo borramos. El aburrido Twitter lo abandonamos. Lo abandonamos. Está. Alguien Perfecto. quiere escribir, búsquenlos. Es arroba lo increado. Arroba lo increado. No van a encontrar Perfecto. absolutamente nada. Solo arroba lo increado. Creo que No está el quedó huevito nada. de Twitter también. No, pero en serio, a ver, si tienen ganas y a ustedes que nos están escuchando del otro lado les gusta Twitter y nos empiezan a contactar por ahí, por supuesto que les vamos a abrir las puertas. Lo presentamos entonces formalmente, el doctor Raúl Porcel, psicólogo rosarino, con más de 22, 23 años de experiencia en la clínica y que se adentró a estas, diríamos, nuevas teorías, nuevas terapias que no solamente ahondan en lo que sería la psicología individual o biográfica, sino que va mucho más profundo hasta lo que podríamos decir tiene que ver con el reino de lo transpersonal, de lo colectivo, del inconsciente colectivo, ¿no? Y
hacíamos referencia en el programa pasado. ¿Cómo te va, Raúl? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme. No, por favor, gracias nuevamente por estar aquí y prestarte a nuestras preguntas. Y sobre todo, decíamos que no íbamos a hablar mucho de teoría, sino más bien comentar la eficacia que tienen algunas de estas técnicas, podríamos decir, y que lo sorprendente que también se da en muchos casos que has podido resolver, donde aparentemente se está jugando cuestiones que tienen que ver con algo que va más allá del inconsciente individual, ¿no? Habíamos hablado, a ver, recordarme de algunas técnicas que habías trabajado. El otro día estuvimos hablando sobre la relajación, regresiones, donde se han dado regresiones a supuestas vidas pasadas, regresiones donde ha aparecido algo de experiencia que tiene que ver con unas abducciones o lo que en la ciencia ficción aparece como los extraterrestres. ¿Qué más habíamos hablado? Y habíamos hablado también de supuestas cuestiones psíquicas, digamos. Todo eso vinculado en el ámbito de la relajación, regresión. Va apareciendo hablamos todo. de constelaciones, la psicodrama y demás. Psicodrama, constelaciones familiares, que es otra técnica también que ahora está muy, muy en boga, que tiene mucha relación también con el chamanismo. Y yo le quería preguntar una cosa a Raúl. En todas estas técnicas que trabajan lo transpersonal, que trabajan aquello que está, digamos, más allá de lo que es el inconsciente común, que el inconsciente colectivo, ¿cómo aparece, cómo se trabaja, cómo lo viven los pacientes a la muerte? Es una pregunta profunda esa, Si yo diría así, viéndolo en general, si la terapia sigue una cierta cantidad de tiempo, digamos, no podríamos decir cuánto exactamente, pero sí que tiene que haber como un desarrollo, una cierta confianza del paciente, una cierta como abandono a la terapia. En algún momento va a terminar apareciendo el tema de la muerte, del temor a la muerte, del temor a la muerte con respecto a los seres cercanos. Yo podría decir que en los últimos años creo que ha cambiado un poco o bastante la visión. Este tema del temor fue dando paso a algo más como la aceptación, como a verlo de otra perspectiva. Más allá de que el temor siempre aparece, ha habido en los últimos tiempos una nueva como posicionamiento con respecto a eso. Yo creo que tiene que ver con las técnicas que han aparecido, con el advenimiento de todos los temas y espirituales. La gente en general está practicando mucho, desde yoga a tai chi, a filosofías, a muchos autores, al hinduismo, y creo que eso ha producido como un cambio en cuanto a la visión y perspectiva con respecto a la muerte. También se trabaja mucho el tema de lo que tiene que ver con lo simbólico de ese término y cómo va apareciendo, y también se va trabajando este tema de otro tipo de muerte, de la muerte en la pareja, en lo laboral, en los ciclos que terminan, en etapas. Yo alguna vez planteaba que, hablando así con colegas o en charlas con amigos, ¿no?, que pobre de aquella persona que tenga una sola muerte en la vida y que la única muerte que tenga es la muerte del cajón, digamos. Yo creo que a lo largo de la vida uno debe que morir y renacer un montón de veces, como vos dijiste, en lo laboral, en lo profesional, en lo afectivo. Y creo que, digamos, de alguna forma me parece que este tipo de técnicas permanentemente están tocando el tema de la muerte y renacimiento, porque me parece que, es una opinión, ¿no?, que cuando uno, como vos dijiste, uno se entrega a la terapia, y aquí, digamos, abrimos todo el campo a cualquier tipo de terapia, pero me parece que cuando uno se entrega a la terapia debe ir predispuesto a morir
y a poder renacer. O sea, que el individuo cuando termine su proceso terapéutico sea otra persona, que me parece que es a lo que todos apuntan cuando empiezan un trabajo psicoterapéutico, buscando no solamente cambiar el dolor que tengan o la problemática que tengan, sino renacer a otra nueva persona. Y me parece que en aquellas técnicas que utilizan estados no ordinarios de conciencia, esta cuestión de la muerte, renacimiento, debe jugar un papel mucho más activo, quizás. Más ¿no? activo, sí, o con mucho más fuerza en la presencia de ese proceso, incluso viéndolo desde ahí, el paciente en general se sorprende mucho de del nuevo renacimiento, digamos, la nueva vida, la nueva posición, que creo que después lleva un tiempo de ir como acostumbrándose o ir manejando el nuevo territorio donde está, porque es como si me fui a otro país y tengo que ver el idioma nuevo, las costumbres nuevas, y bueno, creo que se ve mucho eso. Y el tema de este tipo de técnica por ahí favorece bastante más estas cuestiones, esto de que muera lo viejo, de que muera estructuras que ya están como terminadas, ¿no? Falta como el golpe final o darle el ponerle el nombre. Pero sí, estoy completamente de acuerdo en esto de que aparte del momento de la muerte viene el renacimiento, como las dos caras, ¿no? de la moneda. Y la otra vez comentabas algunos casos bastante sorprendentes que te tocaron vivir. De toda la gama de casos y en estas distintas técnicas que vos utilizaste, ¿qué caso es el que más, no diría te sorprendió, sino el que más te marcó? Porque viste que uno cuando trabaja en esto, en psicoterapia, y van pasando los años, de pronto uno siempre tiene algunos casos que uno recuerda porque de pronto el trabajo que uno pudo hacer o bien produjo cambios muy significativos en la persona, o bien se produjeron una serie de circunstancias o hechos que rodearon al caso que a uno lo marcaron a uno como terapeuta, ¿no? No, sí. En ese sentido se vio con mayor fuerza los casos que se trabajan en cuestiones grupales, no sé, psicodrama, constelaciones o role-playing. Tiene que ver con lo que más te sorprende por ahí es cómo se mueve toda una gama, un tejido entero el que se mueve, no solamente el del paciente, sino es mucho más ampliado el golpe. Eso es lo que más te sorprende. La interacción que hay entre todos los que están participando, digamos, de la cuestión grupal. La cuestión grupal. El todo es más que la suma de las partes. Sí, eso es lo que uno más lo sorprende, porque lo más como común, digamos, es que es como todas las personas relacionadas con este paciente en días, en horas, a lo mejor, están actuando, moviéndose, haciendo cosas que obviamente tienen que ver con el trabajo que pasó con este elemento de ese sistema. O sea, trabajó un elemento, por decirlo objetivamente, en el sistema, y todos los demás se vieron movilizados, afectados en buen término. Y eso es lo que más te impacta. Incluso es una malla muy grande, porque los que participan, ya sean que sean grandes o chicas, o demos un ejemplo, 10 personas, el trabajo grupal, la persona que está haciendo el trabajo ve afectado todo su sistema personal, pero los que están acá también, los participantes del grupo, digamos, también se ven afectados y afectan de alguna forma también a sus grupos. O sea que si vos decís, fueron 10 al hacer el trabajo, hay como 50 personas que en esas 2 o 3 horas, lo que dure, se sacudieron, se movilizaron, algo pasó. Incluso pasa con manifestaciones de gente que ya no está, a través de sueños, ya no está porque ya han fallecido, ¿no? A través de sueños, visiones,
Así que toda una gama muy grande, creo que eso es lo que más sorprende, la expansión global. A veces uno lo ve con el tiempo todo esto, ¿no? A veces termina viniendo otra gente que tuvo que ver con por ahí con esa expansión, que no conoce a nadie, terminó viniendo también. Yo me doy cuenta después, sacando datos, haciendo interconexiones, como la telaraña no tiene límites casi. ¿Vos pensás que en esos momentos donde se produce este tipo de esos trabajos grupales con mucha fuerza y digamos, que obviamente como en toda cuestión, no todos tienen la misma intensidad y no todos de pronto tienen la misma profundidad, pero vos pensás que cuando se hace un trabajo grupal con una intensidad, con un compromiso de todos los participantes, con una interacción de pronto por X motivo que desconocemos, es como que se abre una puerta a algún lado, digamos, y esto se interconecta más fuertemente? Y yo creo que sí, que es como una especie... Llamarle inconsciente colectivo, llamarle... Sí, el nombre que quiera. Lo que sea, pero no, como que la fuerza de todos, digamos, no queda ahí, y a partir de esto que vos decías, es como que abre y ahí se agranda toda la telaraña, como decías vos, ¿no? Y ahí se agranda, y creo que ¿cómo diríamos? A ver, estoy buscando una palabra. A mayor profundidad, Está bien. las conexiones son cada vez mayores. Podría decir que el número aumenta. O sea, vamos más para abajo o más profundo, y en esas profundidades el número aumenta en forma exponencial, o sea, se multiplica. Y bueno, creo que esa puerta que de alguna forma se abre y entramos en otra especie de territorio, otro reino. Por ahí es difícil describirlo, ¿no? Totalmente. ¿Qué pasa? Pero vos sabés que me hace acordar alguna experiencia de la cual hemos participado con ayahuasca, donde de pronto también se producía la interacción, obviamente entre los que estaban participando, 5, 10 personas o 7 personas, y en el momento clave de algunas personas sentían también en la casa la situación de lo que estaba pasando, que me parece muy, muy clara esta imagen que vos decís. Cuanto más profundo se va en la conciencia, más fácil es encontrar la conexión entre todos, y obviamente los que están más cercanos se produce una interacción mucho mayor, ¿no? Que justamente iba a intervenir para comentar esto mismo, ¿no? Uno ha podido ver en nuestras propias investigaciones que llevaron a escribir nuestro libro Ayahuasca, Medicina del Alma. Son 17, 18 años de investigación en esto, que es una terapia que no pertenece a nuestra cultura. Eso es lo que hace como que tiene ese plus, ¿no? Entonces, que es algo que es una difusión cultural. Nosotros lo hemos tomado, y obviamente que es una técnica que hay que tomarla con muchísimo cuidado, porque lamentablemente no hay chamanes. Esto es algo que tradicionalmente lo manejaba solo el chamán. Los pacientes generalmente no tomaban el brebaje, el enteógeno, el ayahuasca, ¿no? Por lo menos en muchas sociedades esto era así. No me animaría a decir la mayoría de las sociedades solamente el chamán tomaba, pero en los casos en que había algunas comunidades, sociedades donde además del chamán había rituales muy puntuales donde más gente podía tomar, siempre estuvo muy reglado, muy pautado, ¿no? Esto siempre se manejó con mucho cuidado, y ese es el miedo que hay de que la expansión que hay en las grandes ciudades de esto, digamos, no se trabaje con el mismo cuidado, la misma ritualidad, que esto se manejó durante miles de años, ¿no? Al menos en el caso de la ayahuasca estamos hablando de entre 4.000 y 5.000 años, comprobado por la arqueología, ¿no? Y hemos visto esto, ¿no? Muchas veces. Generalmente cuando son grupos pequeños, no más de 5 personas, y justamente hoy lo estábamos recordando con un amigo que participó en una de estas experiencias, eran 5 personas, donde una de estas personas tiene una conexión muy profunda con algo que podríamos definir como una fuente de información fenomenal, comienza a hacer intervenciones sobre otras personas que no las conocía, ninguno de ellos se conocía. Yo mismo como cuidador, digamos,
sin tomar el brebaje, es decir, sin estar en un estado no ordinario de conciencia, sino en estado de vigilia, me veo afectado también por esa especie de expansión de conciencia, digamos, alterada, digamos, o como una radiación. Como una radiación, uno queda también involucrado. Y lo interesante es que los 5 participantes, digamos, se vuelven un poquito chamanes entre sí, ¿no? En distintos momentos de la experiencia, que puede tener entre 4 o 5 horas, no más que eso. Se daban momentos en que una persona hacía intervenciones casi terapéuticas sobre otras, sin conocerse. En otros momentos una persona se veía como compelida a cuidar a la otra, o a estar cerca, o a tomarle la mano, o estar y cuidarla, digamos. Y en otros momentos, que son los más sorprendentes, esto que te cuento, ¿no? Por lo menos una de estas personas brindando todo tipo de información que no podía conocer en un estado ordinario de conciencia, porque se trataba de información íntima incluso. Muy personal de cada participante. Muy personal de cada uno de los participantes, sobre todo con uno de ellos, que al final termina también por cerrar toda una cuestión personal que tenía que ver con su novia, cuando llega a la casa de la novia y se abrazan. Y una frase que a él le había venido en la experiencia termina por no solamente resolver el tema, sino al instante esfumarse, digamos, los efectos, digamos, químicos, podríamos decir, del brebaje, ¿no? Entonces, y eso es muy interesante, cómo también se produce sin que haya un brebaje en las técnicas que vos utilizás, como las técnicas grupales de psicodrama o constelaciones familiares, donde por supuesto no se toma absolutamente nada. Todos podremos decir que están en un estado de vigilia. O aparentemente de vigilia, pero por lo menos están en un estado de relajación, que ya no sería un estado normal, por así decirlo. Y también se da la misma expansión, ¿no? Y a mayor profundidad, como que vos decías, la telaraña hace que se afecte a cada vez más gente, ¿no? Sí. Y te quería hacer una pregunta puntual, más allá de las terapias grupales, que son las que decís que más te han sorprendido. Hay un par de técnicas que sé que también has utilizado. Me gustaría que las expliques un poquito más, o cuál sería la base que tienen. Una es, tengo entendido, se llama la memoria celular. Y la otra es una especie de adaptación a la cultura occidental de una vieja técnica, un viejo ritual hawaiano, conocido como el Ho'oponopono en idioma hawaiano, ¿no? Donde se trabaja, creo que, el tema del perdón. Comentamos un poquito y qué eficacia o qué efectos ha tenido esto. Y lo vamos a hacer después del tema musical. Recordamos ahora sí el teléfono 6797 420 para aquellos que quieran comunicarse, o si no, a la página de Facebook, que estamos viéndola en vivo, digamos, así que cualquier pregunta lo pueden hacer. Recuerda el teléfono 6797 420. ¿Cómo impactan los fenómenos culturales en nuestra sociedad? Reflexioná con nosotros en La Grieta de lo Increado. Bueno, teníamos un par de preguntas que usted había hecho, doctor Viegas, al doctor Porcel. Así es. Sí, reiteramos, tenía que ver con la técnica de la memoria celular, qué eficacia tiene, o bueno, alguna experiencia relacionada con eso. Y habíamos hablado también de una técnica que viene en realidad del chamanismo hawaiano, que es el Ho'oponopono, el trabajo del perdón, que ha sido adaptado a Occidente. Creo que también has trabajado esa técnica. Sí, con la memoria celular está basado en forma concreta en los niveles o en la forma que se almacena la memoria. Los que iniciaron esto fueron 3 kinesiólogos norteamericanos, en donde sacando alguna información antigua, ¿no? de la medicina china e hindú, en donde se habla de alguna forma de esto de que la memoria también tiene diferentes formas de almacenamiento, una de ellas es la celular. Empezaron a trabajar
en lo que ellos creyeron que sería la única forma de averiguar y extraer y trabajar información, que era el nivel muscular, con las células de los músculos. Después de practicar de varias formas o de varias maneras o intentar varias formas de acceder a esa información, creo que terminó adaptando como una especie de sistema binario. El músculo básicamente lo tomaron como está relajado, está tenso. A partir de ahí hicieron muchas pruebas, muchos músculos. Finalmente quedó el deltoides anterior como músculo base. Hay varios otros que se puede trabajar. El que hace que, bueno, acá no se puede demostrar, pero que hace que el brazo quede como colgando en el cuerpo, o tenga una especie de apertura de unos 45 grados hacia adelante, digamos, que sería que está en estado tenso, o está tenso o está relajado, está como levemente elevado o está caído al costado. A partir de ahí se empezaron a trabajar haciendo preguntas. Eso vieron quizá con sorpresa cómo el cuerpo empezó a responder de alguna manera. Eso empezaron con un sí, un no. Eso le llaman a eso sistema muscular digamos, de averiguación, de trabajo. Y de esa manera comenzaron la técnica que tenía que ver con hacer preguntas y respuestas. Le fueron agregando otras cosas en el trayecto. Hay tablas, hay números, hay muchas cosas que tienen que ver con la medicina china. Pero en lo básico es averiguo y hay un ejercicio para resolverlo, digamos. Diagnostico y curo, digamos, al estilo de la medicina occidental. Veo qué tiene, veo qué remedio lleva. A veces sorprendente, a veces sorprende a la persona que empieza a tener manifestaciones físicas cuando se hacen como regresiones. La persona está siempre en estado de vigilia, no es que está relajado y nada, y se sorprende porque empieza a tener manifestaciones físicas cuando va muy atrás, cuando se hace preguntas por a lo mejor de los primeros años de la época donde estaba intrauterina. Y bueno, se van apareciendo las manifestaciones y después vienen los ejercicios. Ha habido un porcentaje alto, importante, interesante, a tal punto que uno diría, sí, es útil. Viste que ninguna técnica son 100%, pero tiene un porcentaje interesante de resolución de síntomas, desde sexuales en ese particularmente vi que funcionó muy bien. Traumas, deficiencias que tienen que ver con lo sexual, en los duelos sin terminar, en algunas, digamos, manifestaciones psicosomáticas. Ahí se vio interesante resultados. ¿Algún caso sorprendente, por ejemplo, o que haya aparecido una información que después se haya podido verificar? Y esa información la dio los músculos, digamos, y después una información, quizás la más sorprendente, que me vino justo ahora a la memoria, es una persona que después, tenía cerca de 30 años, empieza a aparecer todas unas cuestiones que, te voy a decir el resultado final, termina descubriendo que es adoptado la persona. Bueno, eso es sorprendente. O sea, todo lo que aparece ahí, cómo lo va llevando, la información que aparece, lo que va a partir de ahí, lo que va manifestándose después con este tema de la red, ¿no? Yo empiezo a mover acá cosas y empieza a pasar cosas después que me fueron llevando a que finalmente descubrí esta cuestión. Quizás ese sea uno de los más sorprendentes en este tipo de casos. A partir del ejercicio, la persona descubre que es adoptada y bueno, siendo grande. Obviamente uno después dice, sí, pero hubo cosas entre medio, antes, sospecha, y eso, viste, que siempre está dando vuelta en este tipo de cosas. Sí. Pero la precipitación se produce en ese momento.
Y respecto a la técnica del perdón, del Ho'oponopono hawaiano, digamos, con ese nombre extraño que viene del idioma hawaiano. Hawaiano. Claro. Que significa algo así como el castellano, enderezar lo torcido, Ho'oponopono. Ajá. En un ritual largo, Yulen, el psicólogo hawaiano, termina como achicando, digamos, entre comillas, la técnica en el sentido de traer la imagen de la situación o persona a la mente, o ver la foto, y repetir durante un determinado tiempo, determinado número de veces, las palabras. Tiene modificaciones, pero básicamente soy: lo siento mucho, te amo, te pido perdón, gracias. Y repito una y otra vez. Y curiosamente empieza, si yo tengo la constancia de hacerlo durante un determinado número de días y minutos en el día, empiezo a ver resultados. Empiezo a ver, por ejemplo, Yulen, que es el psicólogo hawaiano, que es el que finalmente como readapta la técnica, cuenta la historia que vivió en el psiquiátrico, como él al poco tiempo, sin tener contacto directo con el paciente, y haciendo la técnica con las fotos y las carpetas, porque él pidió eso nomás. Era un psiquiátrico muy peligroso, tenía la dificultad de que nadie quería trabajar mucho, que se iban, que se renunciaban. A él le sorprendió que cuando entra en el patio del lugar, la gente que trabajaba ahí caminaba, apoyaba la espalda contra la pared, por las dudas, que no viniera nadie de atrás. Y a las pocas semanas empezó a haber diferencias notorias de los pacientes, incluso de algunos dados de alta, y él hizo solamente eso. Agarraba la carpeta, miraba el nombre, la foto del paciente y empezaba a repetir las palabras estas mágicas, entre comillas, claro, pero realmente te escuchaba atentamente. Te perdona, qué palabra mágica, ¿eh? Sí. Qué mochila que se saca uno cuando perdona al otro, ¿no? La frase completa de eso te quería decir justo, después seguí, disculpa que No, por favor. La frase completa es, te pido perdón por no ver el ser de luz que eres. No sé qué significa, que más allá de todo, eso es lo que estoy, digamos, apuntando a ver tu esencia ahí. O sea, te pido perdón porque no estoy viendo tu esencia. Y te estoy criticando, haciendo algo, pero es porque no la veo. Entonces yo, al decir esto, empiezo como a abrir un canal. En la teoría está, si yo me encuentro con tal persona o situación, puedo decir qué mala suerte que tengo, qué terrible esto, ¿eh? Desde esta perspectiva es justo lo que encontraste. Lo que encontraste es lo que está dentro tuyo. Por eso la esencia del Ho'oponopono es, viste que traducido el castellano es enderezar lo torcido. En realidad, ¿qué estoy enderezando? A mí me estoy enderezando. Porque al enderezarme yo, lo de ahí de afuera no es igual ya. Es como si la responsabilidad tuviera yo, totalmente. Ese es el efecto al final grande que produce. Yo me estoy quejando, es por mí esto, ¿eh? Mira qué bárbaro que él, bla, bla. Es por mí. Es como un espejo. Es como un espejo. Y me lleva a reflexionar esto, ¿no? O sea, yo soy los otros, y los otros son yo mismo, ¿no? Son yo. Y la otra reflexión es qué avanzado es que estaba la percepción psicológica de los pueblos antiguos y originarios, que crearon bello momento este. Permítame atender el celular. Así, sumando también. Y justamente que de una manera que crearon, digamos, todas estas técnicas de adaptación, muchas de ellas. El ayahuasca también, recordemos, se daba dentro de su contexto cultural. Por supuesto, no estamos diciendo que esto tenga que ser traído aquí a Occidente, pero era por ejemplo, tomado por los niños o los adolescentes, junto con los padres, para resolver conflictos, ¿no es cierto? Familiares, interfamiliares, y luego de la experiencia en ese estado de trance salían todos mucho más equilibrados, mucho más fortalecidos en las relaciones, ¿cierto? La sutileza psicológica que hay en los trances
los rituales de San Pedro tradicionales, que tuve la suerte de poder ver con chamanes tradicionales en la costa norte del Perú, con la sutileza y la aguda observación psicológica. Todos los pasos que hay no son casuales, todos los pasos del ritual, digo, están realizados para justamente provocar catarsis, para provocar esas manifestaciones, y después de la catarsis viene la parte del ritual que tiene que ver con la relajación y con escuchar al San Pedro, que en realidad es uno mismo, ¿no? El que uno se escucha a sí mismo, la parte más profunda. Entonces uno dice, qué sutileza, ¿no? Qué psicólogos que eran mucho antes que Freud, muchos de estos pueblos originarios, ¿no? Y ahora estamos como mirando hacia atrás y trayendo algunas de estas técnicas y adaptándolas a nuestro contexto. Me hizo acordar, es verdad eso, que uno en realidad a veces decimos la planta me dijo o aquel otro me dijo, y en realidad lo que uno puede escuchar claramente y sin ningún tipo de dudas es a uno mismo. Finalmente lo que ocurre en un estado de conciencia es justamente eso, caen todos los, digamos, autoengaños que uno tiene cuando uno tiene ese diálogo en su intimidad con uno, medio que se va perdiendo y se auto va engañando, ¿sí? Pero cuando está tal vez en una experiencia así de ayahuasca, por ejemplo, o de San Pedro, ese dialogismo interno que uno tiene prácticamente desaparece y se convierte todo en certeza. Entonces uno puede, digamos, dialogar consigo mismo sin engañarse, y lo siente de esa manera, como si fuese otra persona que le habla, pero uno internamente sabe que es uno mismo, donde más no se engaña. Yo recordaba también, agregando un poco lo que decían, si querés desde el lado más biológico, Humberto Maturana, que es un biólogo chileno, un genial biólogo chileno, no sé, espero que alguna vez le den el premio Nobel por lo menos. Él tiene una de sus frases, uno de sus latillos, que dice que todo lo dicho es dicho por una persona, y habla más de la persona que lo dice que de la otra sobre lo que lo dice. Y es así, es el concepto, si quiere, autorreferencial, autopoético, autoorganizativo, en el que también se basan muchas de las teorías que intentan, digamos, explicar con palabras de humanos, ¿sí? ¿Qué es eso que pasa? ¿O qué es la vida? ¿Sí? El otro día estaba leyendo sobre James Lovelock, que es el autor de la teoría Gaia. Sí, así es. Bueno, él... comparto. Él acaba de decir ahora, como es considerado también como un gran... como dijo usted hoy, que tiró una profecía, un gran ser de capacidades proféticas, y dijo que, en consonancia con lo que Néstor habló unos programas atrás, de que ya nada se puede hacer por este planeta. Estamos perdidos. No hay desarrollos autosustentables, no hay meditaciones mundiales colectivas que puedan solucionarlo. El ser humano está perdido prácticamente. La Tierra se acomodará, como dijo Néstor, ¿sí? Si el ser humano se transforma en un enemigo, en un daño, la Tierra, el planeta, se autoorganizará de una manera en donde el equilibrio vuelva. Al modo quizás como sí, las profecías Hopi, de Pachacuti, que venimos... Como no nos gusta a nosotros, porque el ser humano también se caracteriza por eso, por esa visión egocéntrica de creerse el dueño de la Tierra. Cuando somos exactamente igual, diría grandes maestros que estuvimos, que el hermano árbol o la hermana piedra. ¿Sí? Eso me lo dijo Chuck Norris también. Y hablando de esto de justamente ya para estamos perdidos. El mundo va a pique en 30, 40 años, dijo Lovelock. 40 años. Que era Chuck Norris. Chuck Norris va a destruir el mundo y va a volver a repoblarlo solo por Chuck Norris. No, pero justamente, y ya para ir finalizando, se sorprendió, Berlanda, ¿por qué venía jodiendo con Chuck bromando Norris? Con el tema de Chuck Norris, y no es simplemente una expresión cómica porque surgió Chuck Norris, como podría haber surgido cualquier otra, sino porque tiene una significación en estos fenómenos culturales que se van dando día a día en esto
tan maravilloso y a veces tan sorprendente y quizás también tan peligroso como es la Internet. ¿Y Exacto. qué pasa con Chuck Norris, doctor Chuck Chinaki? Norris. ¿Qué pasa con Chuck Norris? Hoy es uno de los denominados memes más graciosos y populares que hay en Internet. Ideas que se van propagando, ¿Qué como es por un ejemplo, meme? ahora le explico, le cuento. Bueno. Por ejemplo, de Chuck Norris se dice que Chuck Norris, por ejemplo, puede dividir entre cero. Cuando el Titanic iba en alta mar y vio a Chuck Norris y al iceberg, prefirió estrellarse contra el iceberg. Y ese tipo de, digamos, ideas o núcleo de ideas que se van propagando viralmente por internet. Meme, a ver, bien, el término se toma del libro conocidísimo de Richard Dawkins del año 76, El gen egoísta. Es sociobiólogo, ¿no? Sociobiólogo, Todo ahí mal él- con la sociobiología, le digo. Sí, pero todo mal, bueno, yo tampoco sí, lo sí. quiero a Richard Dawkins. Sí. Pero bueno, realmente él desarrolla ese concepto y lo denomina así, como una unidad de transmisión cultural, ¿sí? O una unidad de imitación, meme, de memetic, mimic, viene de ahí, ¿sí? Pero aplicado en Internet digamos, se utiliza para nombrar. Realmente es bastante difícil de explicar con palabras, porque el meme, otra de las características del meme es que el meme uno no puede crearlo, sino que surge espontáneamente en colaboración, ¿sí? Claro, por ejemplo, estos bailes locos que aparecían de pronto en YouTube y se va replicando en distintos países del mundo. Por ejemplo, El baile loco, El- ¿no? ah, por, el- sí, ejemplo, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? El claro. Harlem, El Harlem Shake, Shake, ¿no? por Y ejemplo. este es un meme. exactamente. Aunque también ahora se utiliza mucho la palabra viral, ¿no? Se viraliza. Esa es una de las características que tiene el meme, de que puede, justamente se propaga viralmente, rapidísimo. Podríamos hacer un Harlem Shake, ¿eh? Con el Podríamos hacer un Harlem Shake. Con el doctor Raúl Porcel, Berlanda, usted, acá también si quiere, Cristian también se puede disfrazar de algo. y hacemos Cristian. Claro. Ponete un Harlem terminemos- Shake. terminemos Entonces, entonces digamos, el meme representa una idea, o un núcleo de ideas, un concepto que se va transmitiendo, como decíamos, viralmente, que puede evolucionar, que puede ir modificándose. Un meme puede dar origen a otro meme. Puede ser una imagen, puede ser... una figura, como en este caso sería Chuck Norris. Claro, ¿no? por ejemplo, a Chuck Norris se toma, viene esto, digamos, un meme, particularmente el de Chuck Norris, creado por una comunidad de internet muy conocida, se llama 4chan, es una comunidad, digamos, como un Taringa, ¿sí? De imágenes exclusivamente, donde usted sabe que una imagen transmite mucho más que 1000 palabras. Ujú, Entonces, así es. digamos, con una imagen, yo pongo una imagen acá y cualquiera de nosotros puede tener su interpretación y reírse de la misma imagen sin que tenga ninguna palabra, pero cada uno va a entender algo. Justamente de eso se trata, de que el meme puede transmitir cosas que con palabras no se pueden transmitir. Y cada uno lo puede tomar y lo puede reinterpretar de acuerdo a lo que uno ya conoce, de acuerdo a las experiencias personales que uno tiene. Y bueno, y hay un punto de unión que es eso de que lleva a transmitirlo, a compartirlo y que tenga esa explosión viral. Si ustedes ponen ahora en internet memes, hay un montón conocidos. De hecho, estoy seguro que los jóvenes oyentes de La Grieta de 25 años para atrás, no hace falta que les explique que es un meme. De hecho, el meme surge antes de que sea denominado meme. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, hoy decidimos molestar con el meme de Chuck Norris, porque Chuck Norris es más poderoso que Dios. Viene Dios, decía, y arriba de Dios está Chuck Norris. Y bueno, y como meme que produce esa cantidad infinita de interpretaciones, Chuck Norris tiene un potencial terapéutico enorme, porque el Exactamente. inconsciente se puede manifestar a través de, yo le digo, Chuck Norris. Chuck Norris. Y usted a lo mejor sale llorando de acá, porque se acordó de Exactamente. cerró un duelo Bien. o Capta recordó la un idea. engaño. y demás. Particularmente de Chuck Norris se toma, porque Chuck Norris, ustedes los vieron en infinidad de películas donde hace ese papel de tipo duro, superhombre, ¿sí? Por ejemplo, a Superman le rebotan las balas, a Chuck Norris le rebota Superman. Claro. Y así podemos estar toda la noche hablando de Chuck Así que Norris. ese es La razón. la razón por la cual hoy arrancamos con Un el tema cacho de del- cultura en la grieta de lo increado. Queremos mandarle un saludo a César, que me mandó hace 25 minutos un mensaje, gracias por tus conceptos, y una frase que dice: hay muchas muertes en una sola vida,
pero también muchos nacimientos. Hay muertes propias y ajenas, y hay muertes que nos hacen vivir. Así que, bueno, un abrazo a César. Ahora me pondría que un nos tango. escucha. Balada para un loco, Cristian. ¿Podemos cerrar con balada para un loco? Sí. Se lo voy a dedicar al ingeniero Chinaski, a mi primo. Está Y a bien. la señorita Chinaski que está escuchando hoy, exclusivo, La Grieta del Increado. Raúl, damos un teléfono tuyo por si alguien quiere comunicarse, ya sea por terapia o consejos o lo que sea. O lo que fuere. O lo que fuera. 155 047 923. Bueno, bien. nos despedimos entonces hasta la próxima semana. Vamos, Saludo a Luna, a Tiago, a Gastón, a Alicia y bueno, nos vemos entonces la semana próxima. Chau. Chau. Chao. Gracias, Polaco, por dejarnos volar. Hasta aquí con llegamos vos. hoy en nuestro viaje. Gracias. Los esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en La Grieta de lo Increado.